Prólogo. El poder de la meditación, ciencia, cerebro y conciencia. Imagina que dentro de tu mente existe un universo completo, un lugar donde cada pensamiento es una chispa que puede crear o destruir, sanar o enfermar, atraer o repeler. Ese universo eres tú. Y lo que descubrirás en estas páginas puede cambiar la forma en que percibes tu propia existencia. Durante siglos, la meditación fue vista como una práctica espiritual, reservada para monjes y buscadores del silencio. Pero hoy, la ciencia ha entrado en ese terreno sagrado. Y lo que está descubriendo es tan profundo que está redefiniendo lo que entendemos por conciencia. No se trata ya de cerrar los ojos y respirar lentamente. Se trata de reprogramar el cerebro, de cambiar la estructura misma de la mente. Los escáneres cerebrales han mostrado algo asombroso. Los meditadores constantes desarrollan más materia gris en regiones asociadas a la memoria, la empatía y la regulación emocional. En otras palabras, la meditación moldea el cerebro como el fuego moldea el metal. Pero el cambio no ocurre solo a nivel físico. Cuando una persona medita con disciplina, algo más ocurre, el diálogo interno se detiene. Esa voz que nunca calla, que te critica, que te juzga, empieza a desvanecerse. Y en ese silencio surge una verdad que no puede describirse con palabras. Es el momento en que el yo se encuentra con el ser, donde la mente deja de ser un enemigo y se convierte en un instrumento. Quizá lo has sentido alguna vez, ese instante en que todo parece detenerse, el tiempo se disuelve y solo existe la presencia. Es el mismo estado que experimentan los científicos cuando logran una idea brillante, los artistas cuando crean, los deportistas cuando fluyen. Todos esos momentos tienen una raíz común, la conciencia plena. Este libro no busca convencerte de creer. Busca mostrarte lo que ya está dentro de ti, pero que el ruido del mundo ha silenciado. Te acompañaré a través de descubrimientos recientes en neurociencia, estudios sobre la plasticidad cerebral y prácticas de meditación que no solo calman la mente, sino que despiertan la inteligencia emocional y espiritual que todos llevamos dentro. Verás cómo cada pensamiento tiene una firma química en el cuerpo, cómo la emoción influye en tu biología, y cómo la respiración puede cambiar tu frecuencia cerebral. Pero sobre todo, entenderás que la meditación no es un escape, es una reconexión con lo que realmente eres. Quédate hasta el final de este viaje. Porque cuando termines de leer, no solo sabrás cómo meditar. Sabrás cómo usar la meditación para transformar tu cerebro, equilibrar tus emociones y expandir tu conciencia. Tu mente es el terreno. Tu respiración, la herramienta. Tu conciencia, la llave. Y lo que hay detrás de esa puerta podría ser la versión más luminosa de ti mismo. Capítulo 1. El cerebro medita antes que tú. Todo comienza en silencio. No el silencio del entorno, sino el silencio que ocurre cuando la mente deja de empujar. Ese instante, casi imperceptible, donde los pensamientos parecen detenerse por un momento, es el umbral de algo mucho más grande, el encuentro con la maquinaria más compleja del universo conocido, tu propio cerebro. Durante siglos, los sabios hablaron del poder de la mente. Pero solo ahora, con los avances de la neurociencia, podemos observar lo que ocurre dentro del cerebro de alguien que medita. Y lo que se ha descubierto es tan revolucionario, que está cambiando el modo en que entendemos la conciencia humana. Cuando cierras los ojos y comienzas a respirar con atención, algo asombroso sucede, las ondas cerebrales se reorganizan. Las zonas del cerebro asociadas al estrés y la ansiedad, como la amígdala, disminuyen su actividad. Al mismo tiempo, el córtex prefrontal, la parte encargada de la toma de decisiones, la concentración y el autocontrol, se activa de forma más coherente. En apenas minutos, el cerebro empieza a funcionar de manera más ordenada, más sincronizada, más consciente. Y lo fascinante es que no se trata solo de un estado temporal. Los estudios de resonancia magnética han mostrado que la práctica constante de la meditación modifica físicamente la estructura cerebral. La neuroplasticidad, esa capacidad que tiene el cerebro para cambiar su forma y función,
demuestra que no somos prisioneros de nuestra mente, sino escultores de ella. Cada respiración atenta es un golpe de cincel invisible sobre la materia gris. Cada momento de presencia construye nuevas conexiones neuronales. Cada vez que eliges observar tus pensamientos en lugar de ser arrastrado por ellos, estás reprogramando tu biología más profunda. En un experimento realizado en la Universidad de Harvard, un grupo de personas que nunca había meditado practicó durante 8 semanas una técnica simple de atención plena. Al final del estudio, las imágenes de sus cerebros mostraron un incremento notable en el grosor de la corteza prefrontal y del hipocampo, regiones asociadas a la memoria y la empatía. En paralelo, la amígdala, el centro del miedo y la reactividad emocional, se había reducido. La mente se aquietó y el cerebro cambió. Eso significa que la meditación no solo calma, transforma. Cambia los circuitos que nos hacen sentir ira, desesperación, culpa o tristeza, y refuerza aquellos que nos permiten experimentar compasión, claridad y equilibrio. Ahora bien, si todo esto ocurre dentro de ti, ¿por qué no somos conscientes de ello? Porque la mayoría de las personas viven en modo automático, atrapadas en el flujo constante de pensamientos que nunca se detienen. Más del 90% de lo que piensas hoy es exactamente lo mismo que pensaste ayer. La mente repite, proyecta y revive sin descanso, hasta el punto de confundir el pasado con el presente. Meditar es cortar ese ciclo. Es detener la inercia de los pensamientos y permitir que la conciencia observe desde fuera. Es el instante en que el piloto automático se apaga y tú vuelves a tomar el control. Pero este control no se logra con esfuerzo. No se trata de obligar a la mente a callar, sino de aprender a observarla sin identificarse con ella. Esa es la clave. Porque no eres tus pensamientos. No eres tus emociones. Eres quien los observa. Cuando el observador despierta, el pensamiento pierde su poder sobre ti. Y ahí comienza la verdadera libertad mental. Los científicos han detectado que, en estados profundos de meditación, el cerebro entra en una sincronía llamada coherencia neuronal. En ese estado, las diferentes regiones cerebrales, que normalmente actúan de forma dispersa, comienzan a funcionar como un solo sistema integrado. Es como si cada neurona recordara su papel en una sinfonía perfecta. En la práctica, eso se traduce en claridad mental, enfoque sostenido y una sensación de paz interior difícil de describir. El cuerpo también responde. El ritmo cardíaco desciende, la presión arterial se estabiliza y el sistema inmunológico se refuerza. En esencia, el cuerpo aprende a curarse a sí mismo. Pero la meditación no es solo una herramienta para calmar el estrés. Es una puerta hacia la expansión de la conciencia. Cuando la mente se aquieta por completo, algo profundo emerge, una percepción de unidad con todo lo que existe. Muchos meditadores describen esa experiencia como fundirse con el todo, sentir la vida sin separación o volver a casa. Y aunque estas expresiones suenen espirituales, la ciencia comienza a reconocer que en esos estados ocurre algo real, el cerebro entra en patrones de oscilación que reflejan una interconexión total entre sus hemisferios, generando una percepción ampliada de la realidad. Es lo que algunos neurocientíficos llaman conciencia integrada. Un estado donde la persona no se siente separada del entorno, donde el tiempo parece disolverse y solo existe el presente. Este fenómeno ha sido documentado incluso en meditadores novatos. Bastan 20 minutos diarios de práctica constante para que el cerebro comience a mostrar señales de coherencia. Lo extraordinario es que los efectos no desaparecen al terminar la sesión, el cerebro aprende a sostener ese equilibrio durante el resto del día. Y cuando el cerebro cambia, cambia todo lo demás. Las relaciones mejoran, las decisiones se vuelven más sabias, y la vida cotidiana deja de sentirse como una lucha. Porque la mente deja de ser el enemigo interno y se convierte en tu aliada más poderosa. Tal vez nunca lo habías pensado, pero cada pensamiento que tienes deja una huella física en tu cerebro. La meditación te enseña a elegir conscientemente qué tipo de huellas quieres dejar. Puedes construir un cerebro que reaccione con ira y miedo,
o uno que responda con calma y comprensión. Y eso depende de lo que alimentes cada día con tu atención. El verdadero poder de la meditación no está en escapar del mundo, sino en transformar la forma en que lo percibes. Porque cuando cambias tu percepción, cambia tu realidad. Y cuando cambias tu realidad, cambia tu vida. La mente es un océano inmenso. Puedes dejarte arrastrar por sus olas o aprender a surfearlas. La meditación no elimina las olas, pero te enseña a mantenerte en equilibrio mientras las atraviesas. El cerebro medita antes que tú. Porque incluso antes de que decidas hacerlo, tu cuerpo ya busca ese equilibrio. Está programado para sanar, para volver a la calma, para encontrarse consigo mismo. Tú solo tienes que permitirlo. Y cuando lo hagas, descubrirás algo increíble, que la paz interior no se busca, se recuerda. Porque siempre ha estado ahí, esperando a que te detengas lo suficiente como para sentirla. Capítulo 2. El subconsciente, el guardián invisible. Cierra los ojos por un momento. Imagina que tu mente es como un vasto océano. En la superficie, las olas se agitan, pensamientos, preocupaciones, planes, emociones del día. Pero bajo esa superficie, en las profundidades silenciosas, existe una fuerza mucho más grande, más antigua y más poderosa. Esa fuerza se llama subconsciente. La mayor parte de lo que eres, tus hábitos, tus reacciones, tus miedos, tus impulsos, no se origina en la parte consciente de tu mente. Proviene de ese lugar oculto, donde se almacenan los recuerdos, las creencias y los patrones que han moldeado toda tu vida. Y lo más sorprendente es que ese subconsciente dirige más del 90% de tus decisiones, sin que te des cuenta. Durante años, la ciencia consideró el subconsciente un terreno difuso, casi místico. Pero hoy, gracias a la neurociencia y la psicología moderna, sabemos que no es algo etéreo, es una red neuronal real, una estructura tangible que influye en cada pensamiento, emoción y acción. Tu subconsciente no razona. No distingue entre lo que imaginas y lo que realmente sucede. Solo obedece lo que se repite. Por eso, cuando repites pensamientos de miedo o duda, el subconsciente los acepta como órdenes. Y cuando meditas, cuando entras en ese estado profundo de silencio, es como si accedieras directamente a su lenguaje, el lenguaje de la emoción, la imagen y la repetición. Ahí está la clave. La meditación abre la puerta al subconsciente, permitiéndote reprogramar los patrones que te han mantenido atrapado durante años. Cada respiración consciente, cada minuto de quietud, es un mensaje que dice, estoy seguro, estoy en paz, puedo cambiar. Las investigaciones del Dr. Joe Dispenza, entre otros neurocientíficos, muestran que en estados meditativos profundos el cerebro produce ondas zeta, las mismas que se generan en la infancia o justo antes de dormir. En ese estado, el subconsciente se vuelve maleable. Es el momento en que puedes reescribir tu mente desde dentro. Piensa en esto, cuando eras niño, todo lo que escuchabas, veías o sentías quedaba grabado en tu subconsciente sin filtros. Cada crítica, cada palabra de cariño, cada gesto de rechazo, se convirtió en un código invisible que aún dirige tus reacciones actuales. Tal vez creciste creyendo que no era suficiente, o que el amor debía ganarse, o que el fracaso era algo terrible. Esas ideas no las piensas, las vives. Actúan como programas automáticos que determinan cómo te sientes, qué eliges y hasta qué crees merecer. La meditación te da acceso a ese sistema operativo. Cuando cierras los ojos y calmas la mente consciente, las defensas se disuelven y el subconsciente queda expuesto, receptivo. Entonces, puedes plantar nuevas semillas. Puedes reemplazar el no puedo por soy capaz, el no merezco por merezco lo mejor, el no cambiaré por ya estoy cambiando. Y lo más asombroso es que el cerebro responde físicamente a esa nueva información. A través de un proceso llamado neuroplasticidad experiencial, las conexiones sinápticas se reorganizan, creando caminos neuronales más fuertes para los pensamientos y emociones que repites. En otras palabras, tu mente literal y biológicamente se transforma.
Por eso meditar no es solo calmarse. Es entrenar al cerebro para pensar, sentir y actuar de manera diferente. No es escapar del mundo, sino reconstruir la forma en que lo experimentas. El subconsciente no cambia con esfuerzo ni fuerza de voluntad. Cambia con coherencia. Cuando lo que piensas, sientes y haces están alineados, el subconsciente entiende que una nueva realidad está naciendo. Y empieza a actuar en consecuencia. Pero aquí hay algo que pocas personas comprenden. Si meditas solo con la mente, sin emoción, el cambio no ocurre. El subconsciente responde a la emoción, no a la lógica. Por eso los mantras, las visualizaciones y la respiración consciente funcionan, generan emoción positiva sostenida. Cuando sientes profundamente lo que visualizas, el subconsciente lo acepta como verdad. Y entonces sucede algo casi mágico. Tu cuerpo comienza a actuar como si esa realidad ya existiera. Empiezas a tomar decisiones diferentes, a responder con más calma, a atraer circunstancias que reflejan tu nueva frecuencia mental. No porque el universo te premie, sino porque tu percepción cambia, y con ella, tus acciones. La ciencia lo confirma. En estudios con meditadores experimentados, se ha observado una mayor coherencia cardíaca y cerebral, lo que significa que el cuerpo entero se sincroniza con un estado mental de equilibrio. Y cuando el cuerpo entra en coherencia, el subconsciente entiende, esto es seguro, esto es verdad, esto es real. La transformación más profunda no llega cuando meditas para sentirte bien. Llega cuando meditas para recordar quién eres debajo de todo el ruido, debajo de las creencias y las heridas. Porque no naciste roto. Aprendiste a creerte así. Y la meditación es el camino de regreso. Imagina por un instante que pudieras observar tus pensamientos desde fuera, sin juzgarlos, sin luchar contra ellos. Solo mirarlos pasar, como nubes que cruzan el cielo. Eso es meditar. Y con el tiempo, esas nubes se disipan y aparece algo que siempre estuvo ahí, un cielo inmenso, claro, luminoso. Esa es tu conciencia pura, libre del condicionamiento. El subconsciente no es tu enemigo. Es un guardián. Protege lo que conoce, incluso si eso te limita. No busca sabotearte, busca mantenerte a salvo de lo desconocido. Por eso, cuando intentas cambiar, te resistes. No porque seas débil, sino porque tu subconsciente teme perder su estabilidad. Meditar con constancia es enseñarle que el cambio también puede ser seguro. Que no hay peligro en evolucionar. Que soltar no es morir, sino renacer. Y cuando eso ocurre, algo se rompe, pero no tú. Se rompe la vieja estructura mental que te mantenía en bucle, repitiendo las mismas emociones y los mismos resultados. Y por fin, respiras diferente. Te sientes diferente. Piensas diferente. Porque ya no estás repitiendo el pasado. Estás creando el futuro desde dentro. El subconsciente es el guardián invisible de tu destino. Y la meditación es la llave que abre su puerta. No necesitas cambiarlo todo de golpe. Solo necesitas empezar a escucharte, en silencio. Porque ese silencio, cuando lo habitas, se convierte en una voz. Una voz que no viene del miedo, ni del pasado, sino de algo mucho más profundo, tu verdadero yo. Y cuando escuchas esa voz, no hay vuelta atrás. El cambio ya ha comenzado. Capítulo 3, Mente y Cuerpo. El lenguaje oculto de la respiración. Hay algo en lo que pocos piensan cuando se habla de meditación. No se trata solo de la mente. Tu cuerpo también está meditando contigo. Y si lo escuchas con atención, descubrirás que ha estado intentando comunicarse toda tu vida. Cada emoción que has sentido, ansiedad, amor, miedo, calma, deja una huella física. Un cambio en tu respiración, en tu postura, en tu ritmo cardíaco. El cuerpo no miente. Es el espejo más honesto de tu mente. Cuando meditas, no solo estás calmando tus pensamientos, estás enseñándole al cuerpo un nuevo lenguaje. Uno donde el estrés no es el idioma principal.
donde la respiración se convierte en el puente entre el caos y la paz. Respira. Hazlo de verdad, ahora. Inhala lentamente por la nariz, siente cómo el aire baja hasta tu abdomen y exhala sin prisa. ¿Lo notas? En segundos, tu mente empieza a aquietarse. No porque decidas calmarte, sino porque el cuerpo se lo está comunicando al cerebro. Esa es una de las verdades más poderosas que la ciencia ha confirmado: el cuerpo habla al cerebro tanto como el cerebro habla al cuerpo. Y la respiración es el canal principal de esa conversación. Cuando estás ansioso, respiras rápido y superficial. Cuando estás en paz, la respiración se vuelve lenta y profunda. Pero lo interesante es que también funciona al revés. Si cambias tu respiración, cambias tu emoción. Esto no es filosofía antigua, aunque los sabios de Oriente lo sabían hace miles de años, es pura neurofisiología. Cada inhalación profunda activa el nervio vago, una autopista que conecta el cerebro con el corazón, los pulmones y los órganos internos. Cuando este nervio se estimula, envía una señal al sistema nervioso central: estamos a salvo. Y el cuerpo responde bajando el ritmo cardíaco, relajando los músculos y reduciendo la producción de cortisol, la hormona del estrés. Por eso la meditación no solo calma la mente, reeduca al cuerpo. Le enseña a salir del modo supervivencia y a entrar en el modo creación. Y cuando eso ocurre, la energía que antes gastabas en miedo o ansiedad empieza a liberar espacio para algo más: claridad, creatividad, intuición. Piensa en tu cuerpo como un instrumento musical. Cada respiración es una nota. Cada pensamiento es una vibración. Y cuando ambas se sincronizan, el resultado es armonía interior. Durante años, muchos creyeron que el estrés era solo un estado mental. Hoy sabemos que es una reacción fisiológica continua que, si no se regula, desgasta literalmente el cuerpo. El corazón late más rápido, la digestión se altera, el sistema inmunitario se debilita. Y lo peor, el cerebro aprende a normalizar ese estado. Se acostumbra al estrés como quien se acostumbra al ruido de fondo de una ciudad. La meditación es el silencio que te permite escuchar ese ruido y apagarlo. Cuando meditas, el cuerpo recuerda lo que es sentirse en paz. Y ese recuerdo, repetido a diario, se convierte en un nuevo hábito biológico. Los estudios muestran que después de solo 8 semanas de práctica constante, la meditación puede reducir hasta un 30% los niveles de ansiedad y fortalecer el sistema inmunológico. Pero más allá de los datos, lo realmente transformador es la sensación, la reconexión contigo mismo. Muchos viven desconectados de su cuerpo, como si fuera una máquina que solo debe funcionar. Pero el cuerpo no es una máquina, es una extensión de tu conciencia. Cuando lo tratas con respeto, cuando lo escuchas, responde con equilibrio. Hay una práctica simple, casi invisible, que los meditadores avanzados utilizan para profundizar en esa conexión: la observación del cuerpo sin juicio. Solo sentirlo. Notar dónde hay tensión, calor, frío, energía. Y al observar, sin intentar cambiar nada, algo empieza a cambiar solo. El cuerpo se relaja porque, por fin, se siente visto. Cada respiración consciente es un acto de reconciliación. Una tregua entre tu mente y tu cuerpo. Y cuando ambos dejan de luchar, algo extraordinario sucede: aparece la coherencia. La coherencia no es solo calma. Es un estado medible en el que el ritmo del corazón, las ondas cerebrales y la respiración se alinean en perfecta sincronía. En ese estado, el cerebro funciona de manera más eficiente, la creatividad se multiplica y las emociones se estabilizan. La ciencia lo llama coherencia fisiológica. Los maestros espirituales lo llaman presencia. Y ese estado no se logra escapando del cuerpo, sino habitándolo completamente. Porque solo cuando estás presente en cada respiración, puedes sentir la vida real. La que sucede ahora, no la que imaginas o temes. A medida que profundizas en la meditación, empiezas a notar algo curioso: tu cuerpo deja de ser un obstáculo y se convierte en un aliado.
Empiezas a percibir el estrés antes de que te controle, a soltar emociones antes de que te enfermen. El cuerpo se vuelve sabio, casi intuitivo. Sabe cuándo descansar, cuándo moverse, cuándo callar. Y entonces descubres que no hay separación entre mente y cuerpo. Solo hay un mismo flujo de energía que adopta distintas formas. La mente piensa, el cuerpo siente, pero ambos expresan lo mismo, tu estado interior. Meditar no es huir del cuerpo, es volver a él. Volver a tu respiración, a tu ritmo natural, a ese punto donde no hay prisa ni miedo. Ahí donde la vida no se piensa, se siente. Cada inhalación es una invitación. Cada exhalación, una liberación. Y si practicas con paciencia, llegará un día en que no tendrás que buscar la calma te encontrará a ti. Porque cuando el cuerpo y la mente vuelven a hablar el mismo idioma, la vida entera empieza a escucharte también. Capítulo 4. El cerebro que medita, reescribiendo los mapas de la mente. Durante mucho tiempo se creyó que el cerebro era una estructura fija, una maquinaria que solo se deterioraba con el tiempo. Se pensaba que las conexiones neuronales eran como caminos tallados en piedra, una vez formados, no podían cambiar. Pero la ciencia moderna derribó ese mito. Hoy sabemos que el cerebro es maleable. Cambia, se adapta, aprende y se reconstruye. A eso se le llama neuroplasticidad y es una de las mayores revelaciones científicas del siglo XXI. Cada pensamiento que repites, cada emoción que sostienes, cada atención que diriges, moldea físicamente tu cerebro. Lo esculpe. Lo reprograma. Y la meditación es, quizá, la herramienta más poderosa que existe para hacerlo de manera consciente. Cuando meditas, no solo estás cerrando los ojos y respirando. Estás entrenando al cerebro para pensar, sentir y responder de otra manera. La práctica constante modifica estructuras profundas, fortalece la corteza prefrontal, la zona encargada del enfoque, la empatía y la toma de decisiones, y reduce la actividad de la amígdala, el centro del miedo y la reacción impulsiva. En otras palabras, la meditación enseña al cerebro a no vivir en modo alarma, a no reaccionar automáticamente ante cada pensamiento o emoción, a elegir conscientemente cómo responder ante la vida. La neurociencia ha demostrado que incluso meditaciones cortas, de apenas 10 o 15 minutos al día, pueden alterar los patrones cerebrales. Después de 8 semanas, se observan cambios reales en el grosor de la corteza prefrontal y en las conexiones neuronales asociadas al bienestar y la autorregulación emocional. El cerebro, literalmente, se reorganiza para volverse más consciente. Pero lo más fascinante es cómo se siente esa transformación desde dentro. Al principio, la mente salta de pensamiento en pensamiento como un animal inquieto. Pero con el tiempo, algo cambia. Las pausas se alargan, las emociones dejan de ser tormentas, las reacciones pierden fuerza. Y en medio de ese silencio que antes parecía imposible, aparece una presencia nueva, tú. No el tú condicionado por la prisa, la ansiedad o los recuerdos, sino el que observa detrás de todo eso. El que no reacciona, solo comprende. Ese es el estado de conciencia expandida que la meditación despierta. Cuando alcanzas ese punto, el cerebro entra en coherencia. Las ondas cerebrales se estabilizan, la mente y el cuerpo trabajan en sincronía, y la atención deja de dispersarse en 1000 direcciones. El resultado es una sensación de claridad interior tan profunda que muchas personas la describen como si volvieran a casa. Lo curioso es que el cerebro no distingue entre una experiencia real y una experiencia intensamente imaginada. Por eso, cuando meditas visualizando calma, gratitud o amor, las mismas regiones neuronales se activan como si realmente lo estuvieras viviendo. En esencia, estás entrenando al cerebro a vivir en un estado emocional diferente. Y cuando lo haces con constancia, ese estado deja de ser una práctica y se convierte en tu nueva normalidad. Hay estudios que demuestran que meditadores de largo plazo presentan niveles más altos de dopamina y serotonina, los neurotransmisores asociados al bienestar. También muestran mayor actividad en el hemisferio izquierdo del cerebro,
vinculado con emociones positivas y resiliencia. Esto significa que la felicidad no es solo una consecuencia de la suerte o las circunstancias. Es un hábito neuronal que puedes cultivar. La mente crea la realidad que el cerebro confirma. Y si el cerebro cambia, la realidad también cambia. La meditación te da el poder de intervenir en ese ciclo. Dejar de ser un espectador de tus pensamientos para convertirte en su arquitecto. Cada vez que eliges observar en lugar de reaccionar, estás reforzando nuevas conexiones neuronales. Cada vez que eliges agradecer en lugar de quejarte, estás debilitando las rutas del miedo. Y cada vez que eliges volver a tu respiración en lugar de perderte en la mente, estás entrenando a tu cerebro a permanecer presente. Este proceso es gradual, pero irreversible. Una vez que el cerebro experimenta el estado meditativo, lo recuerda. Sabe volver allí. Y aunque la vida se vuelva ruidosa o caótica, siempre queda esa huella, ese camino interno que lleva de regreso a la calma. Muchos describen este cambio como si su mente hubiera pasado de ser un campo de batalla a un templo. No porque dejen de tener pensamientos, sino porque aprenden a no creerlos todos. Aprenden que el pensamiento es solo una posibilidad, no una verdad. Y esa distancia entre el pensamiento y quien lo observa, es libertad. La meditación no elimina los problemas, pero cambia el lugar desde donde los miras. Y desde la conciencia, todo se ve distinto. Lo que antes era una amenaza se vuelve aprendizaje. Lo que antes dolía, enseña. Y lo que antes confundía, se aclara con solo respirar. Esa es la verdadera reprogramación, no tecnológica, sino humana. El cerebro, que antes reaccionaba desde el miedo, empieza a responder desde la comprensión. Y ese cambio silencioso, invisible, transforma toda tu manera de estar en el mundo. Imagina que pudieras observar tus pensamientos sin que te dominen. Que pudieras ver una emoción difícil y, en lugar de resistirla, simplemente entenderla. Eso no es debilidad, es maestría interior. Y es justo lo que la meditación te enseña, la ciencia de estar despierto dentro de ti mismo. Por eso, cuando meditas, no estás escapando de la realidad. Estás aprendiendo a habitarla con una mente nueva. Una mente que no necesita controlar, sino comprender. Y cuando comprendes, el mundo deja de ser algo que te pasa y empieza a ser algo que eliges vivir. El cerebro que medita se vuelve un cerebro libre. Y un cerebro libre es el inicio de una conciencia libre. Capítulo 5. El poder del subconsciente, reprogramar desde el silencio. En lo más profundo de tu mente hay una voz que nunca se apaga. No habla en palabras, sino en impulsos, emociones y reflejos. Esa voz invisible dirige tus decisiones, tus miedos y tus límites. Esa voz es el subconsciente, y la mayoría vive toda una vida sin conocerla. El subconsciente es como el sistema operativo de un ordenador, trabaja en segundo plano, ejecutando programas sin pedir permiso. No razona, no juzga, no discute. Solo obedece lo que ha aprendido. Y lo que ha aprendido viene de tus experiencias pasadas, de tus emociones no resueltas, de lo que viste, creíste y repetiste una y otra vez. Cada pensamiento cargado de emoción deja una huella. Cada experiencia intensa se convierte en una instrucción grabada en tu mente. Y así, sin darte cuenta, terminas viviendo según un guión que tú mismo no escribiste. La meditación es la herramienta que puede romper ese guión. Porque mientras la mente consciente observa, el subconsciente escucha. Cada vez que te sientas en silencio, cada vez que respiras sin juicio, estás abriendo una puerta hacia esa parte profunda de ti. Una puerta que no se abre con palabras, sino con presencia. Durante los primeros minutos de meditación, la mente consciente lucha. El ruido interno quiere dominar. Los pensamientos intentan distraerte, las emociones emergen. Pero si permaneces allí, observando sin huir, el subconsciente comienza a ceder. Y justo ahí, en ese espacio donde el pensamiento se apaga y el silencio se vuelve denso, es donde empieza la transformación.
El subconsciente no entiende de órdenes racionales, entiende de sensaciones repetidas. Por eso, cuando meditas con intención, cuando sientes gratitud, calma o aceptación profunda, estás reeducando a tu subconsciente. Le estás enseñando un nuevo idioma, el de la serenidad. La ciencia ha descubierto que, en estados meditativos profundos, el cerebro entra en ondas alfa y zeta. Son las mismas ondas que predominan justo antes de dormir, cuando la mente consciente se relaja y el subconsciente se vuelve receptivo. Es en ese punto donde el cambio real ocurre. Por eso, lo que piensas o visualizas en ese estado tiene un poder inmenso. No estás solo imaginando, estás reprogramando. Cada imagen que proyectas con emoción es una semilla que el subconsciente planta. Si meditas visualizando abundancia, paz o confianza, esas emociones empiezan a manifestarse en tu vida porque tu cerebro reconfigura su mapa interno. Empieza a buscar y atraer aquello que coincide con tus nuevas vibraciones internas. No se trata de magia, se trata de biología. Tus pensamientos crean impulsos eléctricos, tus emociones generan reacciones químicas y juntas forman un patrón energético que el cuerpo aprende. Cuando ese patrón cambia, tu realidad cambia con él. Por eso, la meditación no es una práctica pasiva. Es un proceso de ingeniería interior. Cada sesión es una oportunidad para borrar una vieja instrucción y escribir una nueva. Una oportunidad para decirle al subconsciente, ya no soy quien reacciona, soy quien elige. Pero hay algo más profundo aún. Cuando accedes al subconsciente, accedes a la raíz de tus miedos. Y solo allí puedes transformarlos. Porque el miedo no se vence con fuerza, sino con comprensión. Cuando lo observas sin huir, sin resistir, sin querer borrarlo, se disuelve. Y en su lugar queda una sensación de liberación tan profunda que parece que algo dentro de ti respira por primera vez. El poder del subconsciente está en su neutralidad. No distingue entre lo que deseas y lo que temes. Solo actúa según lo que más repites y sientes. Por eso, si repites ansiedad, miedo o carencia, tu subconsciente lo asume como verdad y crea circunstancias que lo confirmen. Pero si cultivas calma, amor y gratitud, empieza a reorganizar tu realidad para reflejarlo. Esa es la clave, lo que sostienes dentro, se proyecta fuera. Y la meditación te enseña a sostener dentro aquello que realmente quieres vivir. A medida que la práctica avanza, el subconsciente deja de ser un enemigo silencioso y se convierte en tu aliado más poderoso. Ya no repite tus heridas, reproduce tu conciencia. Ya no sostiene tu pasado, impulsa tu futuro. Entonces comprendes que cambiar no es forzarte a ser otro, sino recordar quién eras antes de aprender a tener miedo. Meditar es eso, regresar al origen. Es bajar las capas del ruido hasta tocar la mente que no ha sido contaminada por la prisa ni por el juicio. Y cuando llegas a ese punto, el subconsciente deja de ser sombra y se convierte en luz. Tu propia mente empieza a trabajar contigo, no contra ti. Dejas de sabotearte. Dejas de buscar afuera lo que siempre estuvo dentro. Y entiendes, de una vez por todas, que tu vida no cambia cuando lo intentas, cambia cuando despiertas. Porque el verdadero poder no está en controlar la mente, sino en conocerla. Y cuando conoces tu subconsciente, te haces dueño de tu destino. Capítulo 6. Cuerpo, respiración y energía, el puente entre la mente y la biología. Respira. No pienses, solo siente el aire entrar. Eso que acabas de hacer, tan simple, tan automático, es la puerta más directa que existe hacia tu equilibrio interno. Y sin embargo, casi nadie lo nota. Vivimos corriendo, respirando a medias, atrapados en pensamientos que consumen más oxígeno que cualquier esfuerzo físico. Pero cuando comienzas a observar tu respiración, algo ocurre, la mente se calla, el cuerpo se aquieta y una energía diferente empieza a moverse dentro de ti. Es el punto exacto donde la ciencia y la conciencia se dan la mano. Tu respiración no solo te mantiene vivo. Es el lenguaje secreto entre la mente y el cuerpo.
Cada emoción cambia tu manera de respirar, la ansiedad acorta el aire, el miedo lo entrecorta, la tristeza lo vuelve pesado. Y cada respiración, a su vez, modifica tu química interna. Es un circuito invisible, pero constante. Tu cuerpo escucha lo que tu mente dice, incluso cuando tú no hablas. La meditación aprovecha ese circuito para transformarte desde dentro. Al centrarte en la respiración, le das a tu cuerpo una señal de seguridad, y en ese instante, el cerebro reconfigura todo su sistema. La amígdala, centro del miedo, se calma. El cortisol desciende. El sistema nervioso parasimpático toma el control y el cuerpo entra en modo reparación. Lo que para muchos parece simple relajación, en realidad es un ajuste profundo en la biología. No es casualidad que los grandes meditadores hablen de energía vital. No se trata de una idea mística, es fisiología pura. Cada inhalación llena las células de oxígeno, despierta los nervios, activa la circulación y nutre el cerebro. Y cuando el aire entra con conciencia, no solo oxigena, reordena. Piensa en esto, cuando tu respiración cambia, cambia tu estado emocional. Y cuando cambia tu estado emocional, cambias tu frecuencia cerebral. Las ondas se vuelven más lentas, los pensamientos pierden peso, el cuerpo entra en un ritmo donde mente y energía se sincronizan. La ciencia lo llama coherencia fisiológica. Los antiguos lo llamaban armonía interior. Es lo mismo, dicho con distintos lenguajes. En ese estado, el cuerpo empieza a liberar endorfinas, dopamina y serotonina, los neurotransmisores del bienestar. Tu corazón se vuelve más estable, tus músculos se relajan, y algo curioso sucede, sientes ligereza. No porque algo haya cambiado fuera, sino porque has cambiado dentro. La respiración consciente es la herramienta que une la mente con la energía vital. Cuando respiras profundo y pausado, no estás solo oxigenando, estás dándole al cerebro un mensaje de confianza. Le estás diciendo estoy a salvo. Y el cerebro responde desactivando el modo de supervivencia y activando el modo de creación. Solo entonces puedes pensar con claridad, sanar y manifestar con intención. Las antiguas tradiciones ya lo sabían. El pranayama en la India, el chi en China, el ki en Japón, todos hablaban de lo mismo, la energía que fluye cuando la respiración y la mente se alinean. Hoy, la neurociencia lo confirma, el ritmo respiratorio está directamente conectado con los circuitos neuronales que regulan la atención, la memoria y el equilibrio emocional. Cada respiración consciente es, literalmente, una actualización neurológica. Por eso la meditación no es una práctica pasiva, es una forma de comunicarte con tu biología. Cada vez que inhalas profundo y exhalas con calma, estás modulando tu frecuencia cerebral. Estás moviendo energía dentro de tu cuerpo, dirigiéndola con intención. Y poco a poco, esa energía deja de ser caótica para volverse ordenada. El cuerpo empieza a vibrar en sincronía con la mente. La respiración se convierte en un metrónomo interno que te alinea con la vida. Y ahí ocurre algo que muchos describen como sentir el alma, una sensación de expansión, de presencia total, de unión con algo que trasciende al cuerpo mismo. Lo fascinante es que este proceso no requiere fe, solo práctica. Basta con sentarte, cerrar los ojos y respirar con atención plena. El aire se vuelve maestro, el cuerpo alumno y la mente testigo. Con el tiempo, las fronteras entre ellos desaparecen. Y entiendes que nunca estuvieron separados. Esa es la esencia de la meditación, alinear la energía que eres con el cuerpo que habitas y la conciencia que observa. Cuando eso ocurre, la vida cambia su ritmo. El ruido mental se apaga, las emociones dejan de dominarte y comienzas a moverte desde una calma que no depende de nada externo. La respiración se convierte entonces en tu ancla. Una herramienta silenciosa que te recuerda quién eres, incluso cuando el mundo afuera parece derrumbarse. Porque cuando respiras con conciencia, no importa lo que ocurra. El cuerpo sabe, la mente entiende y la energía fluye. Y es justo ahí donde descubres el verdadero poder de meditar. No en escapar del mundo,
sino en habitarlo con plena presencia. Capítulo 7. La mente presente, como la atención plena cambia la estructura del cerebro y redefine la realidad. Imagina que pudieras detener el tiempo. No con magia, sino con atención. Que el ruido del mundo se apagara por un instante, y todo lo que existiera fuera este momento, el aire que respiras, el sonido que te rodea, el pulso de tu propio corazón. Eso es la mente presente. Y lo sorprendente es que la ciencia ha descubierto que este estado no solo cambia cómo percibes la realidad, también cambia físicamente tu cerebro. Vivimos la mayor parte del tiempo en un estado de distracción constante. Saltamos de un pensamiento a otro, de una pantalla a otra, como si estuviéramos huyendo de algo que no queremos mirar. La mente se ha vuelto adicta al futuro y al pasado, incapaz de permanecer aquí, donde la vida realmente ocurre. Pero cuando entrenas la atención plena, ocurre un fenómeno increíble, el cerebro empieza a reconfigurarse, literalmente. Estudios con imágenes cerebrales muestran que quienes practican meditación de atención plena, la llamada mindfulness, desarrollan más materia gris en regiones clave como el hipocampo, asociado al aprendizaje y la memoria. Y en la corteza prefrontal, donde se toman las decisiones conscientes. Al mismo tiempo, se reduce la actividad en la amígdala, el centro del miedo. En otras palabras, aprendes a responder en lugar de reaccionar, a vivir con calma en lugar de sobrevivir con ansiedad. Pero más allá de los estudios, hay una verdad más profunda, la mente presente te cambia la forma de sentir el mundo. Cuando estás verdaderamente aquí, ya no ves las cosas como solías verlas. El ruido cotidiano se vuelve música, los colores se intensifican, los pensamientos se ralentizan, y por un momento, entiendes algo esencial. La vida no está esperándote en otro lugar. Está ocurriendo ahora. La mayoría vive atrapada en un diálogo interno interminable. Pensamientos que giran, preocupaciones, juicios, planes, recuerdos, una niebla mental que nos separa de la realidad. Pero cuando te haces consciente de ese ruido y lo observas sin juzgar, ocurre algo asombroso, la niebla se disuelve. Y detrás de ella, aparece una mente clara, silenciosa, despierta. Los monjes budistas lo llaman la mente del principiante, una mente libre de interpretaciones, abierta, capaz de ver cada cosa como si fuera la primera vez. Los neurocientíficos, por su parte, lo explican como una desactivación del modo automático del cerebro, el llamado Default Mode Network, responsable de la divagación mental. Cuando este modo se apaga, el cerebro deja de repetir patrones y empieza a percibir la realidad sin filtros. Y aquí está lo más poderoso, esa atención total no solo cambia lo que ves, sino quién eres mientras ves. Porque en el momento en que dejas de pensar compulsivamente, te das cuenta de algo que pocas personas llegan a experimentar. Tú no eres tus pensamientos. Eres la conciencia que los observa. Esa comprensión, tan simple y tan profunda, es el verdadero nacimiento del ser consciente. Ya no estás perdido en lo que piensas, sino despierto dentro de lo que eres. Y desde ese estado, todo cambia. El pasado pierde peso, el futuro deja de ser una amenaza, y el presente se convierte en un espacio ilimitado de posibilidades. Cuando la mente está presente, el tiempo se expande. Un minuto puede sentirse eterno, porque ya no lo estás viviendo desde la prisa, sino desde la presencia. La atención se vuelve un portal. Cada respiración, cada mirada, cada sensación se transforma en un recordatorio de que este instante es todo lo que tienes y todo lo que necesitas. Desde el punto de vista cerebral, la atención plena fortalece las conexiones neuronales responsables de la autorregulación emocional. Esto significa que, con la práctica, tus emociones dejan de dominarte. El enojo, la tristeza o la frustración pueden seguir apareciendo, pero ya no te arrastran. Puedes observarlos pasar, como nubes que cruzan el cielo. Esa distancia interior te da poder. Poder para decidir, para actuar desde la calma, para mantenerte firme cuando todo alrededor parece temblar. Y lo más hermoso de todo es que la atención plena no se practica solo sentado. No es una técnica,
es una forma de estar en el mundo. Puedes aplicarla mientras caminas, mientras hablas, mientras comes, incluso mientras trabajas. Solo se trata de una cosa, recordar volver a la hora. Cada vez que lo haces, fortaleces tu mente consciente y debilitas los viejos automatismos que te mantenían atrapado en la inconsciencia. Con el tiempo, la presencia se vuelve natural. Dejas de buscarla porque se convierte en tu estado habitual. Y entonces, la vida cambia de ritmo. Ya no corres detrás de nada, porque comprendes que nada falta. Estás completo. Y desde esa completitud, todo lo demás fluye con una facilidad que antes parecía imposible. Esa es la paradoja de la atención plena. Cuando dejas de luchar por controlar la vida comienza a ordenarse sola. Cuando dejas de buscar respuestas afuera, las respuestas aparecen dentro. Y cuando finalmente aprendes a estar presente, te das cuenta de que nunca te habías ido. La mente presente no solo cambia tu percepción del mundo. Cambia el mundo que percibes, porque cambia el observador. Y cuando el observador cambia, todo cambia. Así de simple. Así de profundo. Capítulo 8. Más allá del pensamiento, cómo la meditación transforma el subconsciente y reescribe la identidad. Durante siglos se creyó que el cambio interior dependía de la fuerza de voluntad, del esfuerzo consciente por corregir hábitos o modificar conductas. Pero la ciencia moderna está descubriendo algo mucho más fascinante: la verdadera transformación no ocurre en el nivel del pensamiento consciente, sino en las profundidades del subconsciente, donde habitan los programas invisibles que dirigen la mayor parte de nuestras decisiones. La mente consciente es apenas la superficie del océano. Lo que piensas, lo que recuerdas, lo que crees elegir, todo eso representa menos del 5% de tu actividad mental. El resto, ese inmenso 95%, es territorio del subconsciente, un entramado de memorias, emociones, condicionamientos y creencias que se repiten una y otra vez, moldeando tu realidad sin que siquiera te des cuenta. Ahí está la raíz de todo lo que vives. Tus reacciones, tus miedos, tus impulsos, tus límites. Todo nace de patrones grabados desde la infancia, e incluso antes. Por eso muchas personas repiten los mismos errores, los mismos conflictos, los mismos caminos que juraron no volver a tomar. No es falta de inteligencia. Es el subconsciente actuando. Y aquí entra en juego la meditación. Porque cuando meditas, accedes a un estado en el que las ondas cerebrales descienden, de beta, el ritmo del pensamiento activo, a alfa y zeta, los estados de relajación profunda y alta receptividad. En esos niveles, la mente consciente se silencia y el subconsciente se abre. Es ahí donde ocurre el verdadero milagro del cambio. Durante la meditación, la mente deja de emitir juicios y empieza a observar. Y cuando observa sin juzgar, lo inconsciente empieza a revelarse. Viejos recuerdos, emociones reprimidas, frases que alguna vez escuchaste y que quedaron grabadas como verdades absolutas. Yo no puedo. No soy suficiente. No merezco ser feliz. Estas ideas, aunque no las pienses de manera consciente, siguen operando en silencio, condicionando tu vida. Pero el acto de observarlas sin resistencia las debilita. La conciencia tiene un poder que el subconsciente no puede resistir. La luz de la atención disuelve la oscuridad del automatismo. Cada vez que traes presencia a una emoción, cada vez que ves un pensamiento sin identificarte con él, estás reescribiendo tu mente. Los neurocientíficos lo explican como un proceso de neuroplasticidad. El cerebro se reorganiza constantemente según tus experiencias mentales y emocionales. Cada pensamiento repetido refuerza una conexión neuronal, cada nueva experiencia consciente crea una red distinta. Por eso meditar no es escapar del mundo, es reconfigurarlo desde dentro. Cuando permaneces en silencio interior, el cerebro deja de alimentar los viejos circuitos del miedo, la culpa o la duda, y empieza a construir otros basados en calma, claridad y ecuanimidad. Y lo que al principio parece un simple ejercicio mental se convierte, con el tiempo, en una metamorfosis completa del ser.
Porque no solo cambian tus pensamientos, cambia quien los piensa. La identidad misma, esa historia que te cuentas todos los días, se vuelve permeable. Empiezas a ver que no eres esa narrativa limitada de yo soy así, esto es lo que puedo o esto es lo que no merezco. Empiezas a experimentar algo más grande, la conciencia sin forma que observa todas esas historias, sin pertenecer a ninguna. En ese punto, la meditación deja de ser una práctica y se convierte en una revelación. Ya no estás intentando mejorar tu vida, estás recordando que la vida ya es completa. Y desde ese reconocimiento, los viejos patrones pierden poder. Porque ya no crees en ellos. Los ves como lo que son, proyecciones pasajeras en la pantalla de tu mente. La ciencia ha documentado que meditadores de largo plazo muestran menos activación en las áreas cerebrales asociadas al yo narrativo, como el córtex medial prefrontal, y más actividad en las regiones relacionadas con la conciencia del momento presente. Esto significa que literalmente te tomas menos en serio a ti mismo, o más precisamente, al personaje que creías ser. Y paradójicamente, al soltarlo, surge una versión más auténtica, más libre, más real. En la práctica cotidiana, esto se traduce en una nueva forma de vivir. Los desafíos siguen existiendo, pero ya no te arrastran. Las emociones aparecen, pero no te definen. Y las situaciones externas dejan de ser amenazas, porque sabes que tu paz no depende de ellas. Has desplazado el centro de gravedad desde el ego hacia la conciencia. Ese es el verdadero poder de la meditación, te devuelve el mando sobre tu mente. No al modo del control rígido o del esfuerzo, sino desde la comprensión. Cuando entiendes cómo funciona tu mente, dejas de ser su esclavo. Y al observar tus pensamientos sin ser ellos, el subconsciente se reprograma solo, sin que tengas que forzarlo. Porque lo que sana no es pensar distinto, sino ver con claridad. Y la claridad surge del silencio. De ese espacio entre un pensamiento y otro, donde por un instante no hay pasado ni futuro, solo una conciencia pura, presente, que observa todo sin miedo. Esa conciencia no tiene nombre ni historia. Es anterior a cualquier identidad. Y cuando entras en contacto con ella, te das cuenta de que la transformación más profunda no consiste en convertirte en alguien distinto, sino en recordar lo que siempre fuiste antes de que el mundo te dijera quién debías ser. Meditación es volver a casa. Una casa que nunca estuvo afuera. Un lugar de quietud donde ya no necesitas buscar nada porque descubres que siempre lo tuviste todo. La reprogramación del subconsciente ocurre de manera natural cuando dejas de luchar contra lo que eres. Y ese es el secreto que la ciencia apenas empieza a vislumbrar. El cambio verdadero no viene del esfuerzo, sino de la comprensión. Cuando entiendes, cambias. Sin esfuerzo. Sin lucha. Simplemente, floreces. La meditación no elimina tu mente. La ilumina. Y en esa luz, los viejos patrones pierden su poder, como sombras ante el amanecer. Y lo que queda, cuando el ruido se disuelve, no es el vacío, sino la plenitud de ser. Capítulo 9. Meditación y conexión humana, el despertar de la empatía y la compasión. Una de las transformaciones más notables que provoca la meditación no ocurre dentro del individuo, sino en su relación con los demás. Cuando el silencio interior se asienta, la percepción cambia, ya no ves al otro como una figura separada, sino como una extensión del mismo campo de conciencia que tú habitas. Esa comprensión no nace del pensamiento, sino de una experiencia directa, vivida en el corazón. Durante años, la ciencia buscó el origen de la empatía en el cerebro. Descubrió que existen neuronas espejo que se activan al observar el sufrimiento o la alegría ajena, como si nosotros mismos estuviéramos sintiendo lo que el otro siente. Pero lo que los estudios recientes sobre meditación están revelando es algo aún más profundo. La empatía no es solo una función biológica, es un estado expandido de conciencia. Los meditadores habituales muestran una mayor activación en áreas cerebrales vinculadas a la compasión y la regulación emocional, y una reducción en las zonas asociadas a la reactividad.
Esto significa que no solo sienten más al otro, sino que son capaces de sostener ese sentimiento sin dejarse arrastrar por él. Esa es la diferencia entre simpatía y compasión. La primera te involucra emocionalmente, la segunda te eleva por encima del drama y te permite actuar desde la serenidad. Cuando meditas, comienzas a percibir que detrás de cada gesto, de cada palabra o conflicto, existe una necesidad universal. Todos quieren ser comprendidos, amados, aceptados. Incluso quienes hieren o mienten lo hacen movidos por el miedo o la carencia. Y al reconocerlo, algo se ablanda dentro de ti. Dejas de juzgar con tanta rapidez. Tu mirada se vuelve más amplia, más humana. La compasión no significa justificar el daño ni ser ingenuo. Significa ver más allá del comportamiento, reconocer la herida que lo origina y responder desde la sabiduría en lugar de la reacción. Esa capacidad nace del silencio interior. Solo cuando la mente se calma puedes escuchar lo que realmente hay detrás de las palabras. La meditación entrena precisamente esa escucha profunda. Te enseña a permanecer presente ante cualquier emoción, la tuya o la de otro, sin escapar ni atacar. Y en ese acto de presencia se produce algo casi invisible pero tremendamente poderoso, el corazón se abre. No se trata de sentimentalismo. La ciencia lo confirma, los estados meditativos prolongados modifican la variabilidad cardíaca, equilibran el sistema nervioso y aumentan la coherencia entre cerebro y corazón. En ese estado de coherencia, la comunicación con los demás fluye de manera más clara y empática, incluso sin palabras. Tu energía cambia, y los demás lo perciben. En la vida cotidiana, esto se traduce en relaciones más. Capítulo 10. La meditación como puente entre mente y universo. Hay un momento, cuando el silencio interior se vuelve absoluto, en que el practicante comprende que no está solo. No en el sentido humano, sino en el sentido más profundo, la mente no es un ente aislado. Está conectada a algo vasto, inmenso, y la meditación es el puente que permite sentir esa unión. En este punto ya no se trata de respirar ni de calmar los pensamientos, sino de percibir la red invisible que une toda existencia. Durante siglos, los sabios de Oriente hablaron de esta conexión como el flujo del chi, el prana o la energía universal. Hoy la ciencia empieza a observar fenómenos que parecen confirmar que la conciencia influye en el entorno más de lo que imaginábamos. Experimentos con meditadores avanzados muestran alteraciones medibles en ondas cerebrales, frecuencia cardíaca y hasta en campos electromagnéticos cercanos al cuerpo. Aunque aún queda mucho por entender, algo es innegable. La mente no se limita al cerebro, y la meditación puede expandir la percepción más allá de los límites sensoriales. Cuando alcanzas ese nivel de profundidad, el yo deja de ser el centro. Lo que antes considerabas tú se disuelve, y lo que emerge es una sensación de unidad. La respiración ya no pertenece al cuerpo, sino al universo mismo. Cada inhalación es una ola que nace del todo, y cada exhalación una entrega a la totalidad. En ese estado, desaparece la lucha interna, el juicio, la comparación. Queda solo la experiencia pura de ser. La mente moderna busca controlar, explicar, dominar. Pero la meditación enseña lo contrario, rendirse. No como debilidad, sino como reconocimiento de que hay una inteligencia más grande actuando detrás de cada pensamiento, cada emoción y cada átomo. Cuando te rindes a ese flujo, el sufrimiento deja de tener sentido, porque comprendes que todo es un proceso de aprendizaje constante. Muchos practicantes describen esta experiencia como una expansión de la conciencia. No se trata de un trance ni de un escape, sino de una claridad luminosa, una comprensión total de la hora. Y esa claridad no solo transforma la mente, también transforma la vida cotidiana. Las preocupaciones pierden peso, los conflictos se disuelven con más facilidad y las relaciones se vuelven más auténticas. Empiezas a responder en lugar de reaccionar. La meditación no cambia el mundo exterior, cambia la forma en que lo percibes. Y al hacerlo, cambia todo. Porque el mundo que ves no es más que un reflejo de tu estado interior. Cuando logras serenidad, el caos disminuye.
Cuando encuentras compasión, el entorno se suaviza. El universo responde a la frecuencia de tu mente. Este capítulo no pretende convencerte de algo místico. Pretende recordarte que lo invisible también forma parte de la realidad. Lo esencial no se ve, pero se siente, y ese sentimiento es el lenguaje del alma. La meditación te enseña a escucharlo. Cada vez que cierras los ojos y vuelves al silencio, estás volviendo al origen. Estás regresando a la fuente que todo lo sabe, que todo lo sostiene. Si logras meditar con constancia, sin esperar resultados, llegará un día en que comprenderás que nunca estuviste separado de nada. Que la conciencia que observa desde dentro es la misma que pulsa en cada estrella. Y ese día, la palabra yo dejará de tener fronteras. Ese es el poder último de la meditación, no solo calmar la mente, sino despertar a la verdad más profunda de todas, que somos uno con todo lo que existe. Capítulo 11. El despertar del silencio. Llega un momento en que todas las palabras sobran. Cuando el viaje interior ha recorrido sus sombras, sus dudas, sus revelaciones, lo único que permanece es el silencio. Pero no un silencio vacío, sino uno lleno de presencia, como si el universo entero contuviera la respiración por un instante. Ese es el punto al que conduce toda meditación, al silencio consciente, donde el ser encuentra su verdad sin necesidad de buscarla. El poder de la meditación no está en las técnicas, ni en los mantras, ni siquiera en los pensamientos que intentamos comprender. Está en lo que queda cuando todo eso desaparece. En esa quietud luminosa donde la mente deja de luchar y simplemente observa. Entonces, sin esfuerzo, surge algo nuevo. Una calma que no depende de las circunstancias, una paz que no se quiebra con el ruido del mundo. Durante este viaje, aprendiste que tu mente puede ser tu peor enemigo o tu mejor aliada. Que los pensamientos no son la realidad, sino interpretaciones. Que el cuerpo y la conciencia se comunican constantemente y que el bienestar no se logra buscando fuera, sino reconectando con dentro. Aprendiste también que la meditación no es huir del mundo, sino habitarlo con una nueva mirada. El silencio te enseña lo que las palabras no pueden. Te muestra que la vida no es una sucesión de problemas que resolver, sino una oportunidad constante para despertar. Cada respiración es una puerta al presente. Cada pausa es una invitación a volver a ti. Cuando comprendes esto, dejas de correr detrás del tiempo y comienzas a caminar con él. El mundo seguirá siendo el mismo, habrá ruido, caos, prisa y confusión. Pero tú serás distinto. La calma que has cultivado se volverá tu escudo. La claridad, tu guía. La compasión, tu fuerza. Porque cuando uno se transforma por dentro, su sola presencia empieza a transformar lo que lo rodea. Así es como la meditación se convierte en una revolución silenciosa, no necesita convencer, solo irradiar. Cada día que decidas cerrar los ojos y respirar conscientemente, estarás recordando quién eres en realidad. No una mente que piensa, sino una conciencia que observa. No una historia personal, sino una chispa de algo mucho más grande. Y ese reconocimiento lo cambia todo. Cuando termines este libro, no lo des por concluido. Que sea el inicio de una práctica, de un compromiso contigo mismo. 5 minutos al día bastan. Cierra los ojos, siente el aire que entra y sale, deja que los pensamientos pasen como nubes. No esperes nada. Solo permanece. Con el tiempo, descubrirás que no eras tú quien buscaba la paz, sino la paz la que te esperaba. El poder de la meditación no está en hacer, sino en ser. En recordar que debajo del ruido, del miedo y del deseo, ya existe todo lo que necesitas. La felicidad, la claridad y el amor que buscas no están fuera. Están aquí, ahora, en este instante. Así termina este viaje, pero comienza tu práctica. No olvides, cada vez que eliges el silencio, el universo te escucha. Si este video te gustó y quieres escuchar más y mejores audiolibros, te animo a que te suscribas al canal y a que le des like.
Un pequeño gesto puede ser de mucha ayuda para poder seguir subiendo contenido de calidad al canal. Si has llegado hasta aquí, muchas gracias por ver el video completo, gracias por hacer que este canal siga creciendo. Es una gran ilusión poder seguir adelante con este proyecto y poder ayudar a alguien más.